Muy buenas noches, jóvenes. Vamos a ir dando inicio mientras se van conectando sus compañeros, ¿sí? Buenas noches, Licen. Muy bien. Habíamos quedado en este ejercicio, vamos a ir repasando un poco, ¿sí? El ejercicio que se nos había planteado era el siguiente, ¿ya? Donde se nos señalaba que se está constituyendo una empresa, en este caso un comercial llamado Arcoiris, ¿no? De acuerdo a Constitución, obtención del NID y demás. El tema de documentación para la obtención y vamos a decir, puesta en marcha de la empresa, lo vamos a ir viendo de igual forma paso a paso, tanto para una persona natural como para una persona jurídica, ¿ya? Yo les voy a ir proporcionando eh, los documentos. Tengo en forma digital algunos formatos para que se lo pueda editar y tenerlo a modo de consulta, ¿no? Entonces vamos a hacer aquí una simulación de la constitución de una empresa para que partamos desde ese punto tal cual nos dice el enunciado, ¿no? La cual nos señala que ha obtenido su NID, ¿no? Quiere decir que hemos obtenido el certificado de inscripción. Entonces nosotros, por ejemplo, eh, si estamos, vamos a decir aquí, en el Servicio de Impuestos Nacionales, vamos a obtener este documento, ¿ya? El número de identificación tributaria que se nos va a asignar para que podamos nosotros emprender ya la actividad como tal, ¿ya? La obtención de este certificado son con requisitos mínimos, ¿ya? Inclusive en la plataforma les había colgado ya ahí los requisitos que se solicitan en el Servicio de Impuestos Nacionales para su obtención, ¿no? Que para una persona natural, para que pueda empezar como empresa unipersonal, ¿no? O como profesional independiente, simplemente se requiere el aviso de luz, donde va a estar ubicada la oficina como tal, ¿no es cierto? La oficina del negocio, ¿ya? El carnet de identidad vigente del propietario, solicitante en este caso, y con ello procede a tramitar, ¿no? Anteriormente se requerían muchos más documentos, ¿no? Pero eso se han ido modificando a favor de que sea mucho más sencilla la obtención del NID, ¿no? Anteriormente, por ejemplo, se exigía que para una persona natural, como empresa unipersonal, presente su balance inicial, ¿no? Y en muchos casos también se requería la matrícula de comercio. Sin embargo, tanto para la obtención de la matrícula de comercio y la obtención del NID, ¿no? Habían algunos requisitos, vamos a decirlo así, que no se podía obtener antes para poder tramitar el otro. ¿Por qué? Por ejemplo, en impuestos, al momento de registrar una razón social, te señala, ¿no? Que tengas ya tu matrícula de comercio. Entonces, la matrícula de comercio tendrías que tramitarla primero para la obtención de alguna razón social que vayas a ocupar, que en este caso las personas jurídicas tendrían que hacerlo, ¿ya? Y las personas naturales, hoy en día, por lo general, tramitan su documento eh, y sale con el nombre del propietario, ¿no? Juan Carlos Rojas Gallardo. Así está inscrito en el Servicio de Impuestos Nacionales. Sin embargo, yo al tramitar mi matrícula de comercio posterior, ya puedo optar, en este caso, como el ejemplo nos señala aquí, que puedo llamarlo comercial arcoíris. Sin embargo, en impuesto va a estar registrado a mi nombre, ¿ya? Entonces son algunas cositas, unos aspectos que tenemos que tomar en cuenta, ¿ya? Para el momento de hacer la inscripción como tal. Entonces, nosotros obteniendo esos documentos, vamos a poder ya funcionar de forma legal en todo el territorio nacional, ¿no? Ese es la matrícula de comercio que ahora lo otorga el CEPREC, ¿ya? Esta matrícula de igual forma se tiene que actualizar de forma anual, ¿ya? Al cierre de gestión, ¿no? Se da la fecha correspondiente, el plazo para que se pueda actualizar, ¿no?
que vendrían a ser de igual forma los 120 días para la presentación de los estados financieros, ya que se requiere de los estados financieros para poder cargar los mismos y obtener la actualización. Ahora, una vez teniendo nuestra matrícula de comercio, nuestro NIT, la licencia de funcionamiento, eh, algunos otros requisitos que sean indispensables para empezar y arrancar como un negocio, como empresa, ya lo tenemos que sacar. Si somos empresa unipersonal o una sociedad y empezamos simplemente con el propietario, o en el caso de las SRL con el gerente propietario o el apoderado o el representante legal, como se lo conoce, ¿ya? Tenemos que hacer de igual forma, ya una vez teniendo dependientes, ¿no? Los trámites correspondientes para las AFPs, que en este caso vendría a ser de igual forma la gestora, que ya ha cambiado. Tenemos entonces el registro de la gestora para empezar a hacer los aportes correspondientes de nuestros dependientes y de igual forma ante las cajas, ¿no? Puedo inscribirme en cualquier caja de seguridad social de corto plazo. En total en Bolivia tenemos 7, ¿no es cierto? Tenemos la Caja Nacional de Salud, la Caja Petrolera de Salud, la Caja Bancaria, la Caja Cordex, el Comilab y los otros dos, se me fueron sus nombres, no recuerdo los nombres exactos, pero están de igual forma vigentes para poder obtener el registro, ¿ya? En cada una de las cajas solicitan de forma universal, vamos a decir así, ciertos documentos para su inscripción, ¿ya? Sin embargo, hay algunas que tienen ciertas restricciones, como es, por ejemplo, la caja petrolera, que normalmente ellos ponderan un salario, ¿ya? Para poder aportar a la caja petrolera y si no cumples ese requisito, entonces no puedes inscribir. Sin embargo, tenemos la caja nacional, que en la caja nacional independientemente cuánto sea el salario, ¿ya? De los dependientes y se le pone un tope de 3.540 de igual forma para el representante legal y con eso se inscriben, ¿no? Entonces son ciertos requisitos que vamos a ir cumpliendo a modo de que podamos empezar como tal, como empresa, ¿sí? Muy bien. Antes, o bueno, vamos a repasar, pero quisiera consultarles dudas, consultas que han tenido ¿ya? De la clase anterior para que podamos reforzar esto y resolvamos de igual forma el ejercicio número 2. ¿Los escucho? Creo que no hay duda, Liceo. Muy bien. Con ello entonces vamos a terminar de resolver esto de acá. Una vez nosotros hayamos traspasado los datos a nuestro balance inicial, ¿ya? Como han podido observar, hemos ido clasificando las cuentas que vamos a ocupar, ¿ya? Y con ello nos hemos ayudado justamente con el plan de cuentas que nos ha proporcionado este sistema que vamos a ir conociendo y de esa forma nosotros hemos ido clasificando como tal dentro del activo corriente, ¿ya? Todo lo que viene a ser el disponible, el exigible y el realizable, ¿no? Añadido a eso, vendríamos a tener las inversiones que actúa como un activo diferido. Posterior a ello, tenemos el activo no corriente, ¿no? Y dentro de este grupo vamos a tener los activos fijos y nuevamente los activos diferidos. Ahora, tanto en el corriente y en el no corriente vamos a tener diferidos, como es el caso de acá, ¿ya? Generalmente aquí se van a manejar diferidos que sean a corto o largo plazo. Si son a largo plazo, van a entrar dentro del no corriente. Si son a corto plazo, vamos a poder
introducirlos dentro del activo corriente. ¿Ya? Simplemente eso va a cambiar si son a corto plazo o son a largo plazo. Entonces, teniendo ya esa clasificación, vamos a tener nosotros el total activo, que en nuestro caso fue 164.540. Y por otra parte, tenemos el pasivo. De igual forma lo hemos clasificado tanto en documentos por pagar y cuentas por pagar, ¿ya? De forma independiente para cada uno de ellos, para cada detalle, y hacen una suma de 27.000 bolivianos. Estos 27.000, ¿ya? Junto al activo, procedemos a hacer lo que viene a ser la ecuación, ¿no es cierto? La ecuación como tal nos dice que el activo tiene que ser igual al pasivo más el patrimonio. En este caso, nosotros lo que estamos buscando es el patrimonio. Entonces, tenemos que despejar esta ecuación. Es decir, que este pasivo que está sumando va a pasar al otro lado a restar, ¿no? Eso es lo que hemos hecho acá. Y la ecuación nos quedaría de esta forma entonces. Patrimonio va a ser igual al activo menos el pasivo. Entonces, hasta este punto nosotros tenemos que tomar en cuenta aquí. Vamos a ir paso por paso y decir, el total activo son 164.000. Y vamos a ponerlo aquí, 164.540. Y el pasivo me dice que vienen a ser ¿cuánto? 27.000, lo que suma acá, ¿no es cierto? 27.000. Ahí tenemos los dos montos, ¿ya? Entonces, ¿qué me dice la ecuación? La ecuación va a ser el resultado de hacer esta operación de acá, que va a ser el activo menos el pasivo. Y ahí tenemos 137.540. Este vendría a ser el pasivo entonces después de haber despejado esta ecuación, ¿no? Y ese resultado lo trasladamos acá. ¿Qué quiere decir ello? Que esta empresa Arcoiris cuenta con un capital propio de 137.540 bolivianos, ¿ya? Y cuenta además con un pasivo de 27.000. ¿Qué quiere decir ello? Que esta empresa necesitaba un capital de 164.540 bolivianos para poder funcionar. Entonces, al no tener el capital total, ¿cierto? Como empresa, me he visto en la obligación de crear prácticamente obligaciones, ¿no? Con terceros. Me he tenido que prestar dinero, ¿no? En este caso, de una importadora y de estos dos señores, que seguramente tal cual no han sido tal vez un préstamos, ¿no? Han sido resultados de hacer una operación transaccional. ¿Qué quiere decir ello? Por ejemplo, aquí nos señala que es por concepto o es a una importadora. Entonces puede ser que esta importadora nos haya vendido, ¿no es cierto?, mercadería. Entonces, ¿dónde está reflejada esa mercadería? En parte tendría que estar acá, tal vez. O no sé, tal vez puede ser que hayan sido algún activo, ¿no es cierto? En este momento no sabemos con exactitud porque no tenemos el detalle tal cual, pero ya nosotros teniendo justamente la información con documento en mano, ahí sí vamos a poder discriminar y saber de dónde ha provenido ese pasivo, ¿no? De igual forma, estas otras cuentas por pagar al señor Rubén pueden ser de igual forma de una compraventa que hayamos tenido y este otro documento por pagar a la señora Ana Ríos, lo mismo, ¿no? Entonces, estas obligaciones han nacido justamente para que nosotros contemos con más activos, ¿ya? Y de esa forma tenemos ya lo que viene a ser el total activo, que viene a ser igual al total pasivo y patrimonio. Totalmente igualado, ¿no? Y nuestro balance inicial queda exactamente con todos los datos requeridos de acuerdo a los principios de contabilidad generalmente aceptados.
¿no? Y por último aquí plasmamos las firmas correspondientes, ¿no? Del profesional que ha intervenido, ¿no? Vamos a decir aquí el contador general o contador público, ¿no? El gerente y o propietario. Y plasmamos las firmas correspondientes. ¿Listo? Ya tendríamos aquí nuestro balance inicial listo para presentar, ¿no? Entonces, al momento de que nosotros tengamos que requerir, por ejemplo, la obtención de la matrícula de comercio, ¿no? Nos van a pedir el balance inicial para saber cuánto es el capital con el que estamos iniciando. Entonces, vamos a presentar esta documentación. Y esta documentación, si ustedes aquí, por ejemplo, en la imagen que voy a mostrar, aquí está el registro de balance, ¿ya? Aquí está el número de matrícula que se nos va a asignar, la denominación que vendría a ser la razón social, que puede ser aquí comercial arco iris, tal cual estamos haciendo el ejercicio, el tipo de unidad económica, si es una, en este caso es una empresa unipersonal, ¿no? Entonces aquí va a decir empresa unipersonal. El periodo fiscal va a ser al 31 de diciembre del 2021, ¿no? El balance y demás, ¿no? Y toda esta información va a estar plasmada ahí, ¿no? Entonces, con ello ya tenemos nosotros el documento para poder tramitar dicho certificado. Muy bien. Con ello, entonces, nos queda simplemente registrar el, el documento aquí en nuestro libro diario, ¿no? Muy bien. ¿Qué vendría a ser el libro diario? Nosotros cuando procedemos a realizar este tipo de operación, ¿ya? Vamos a necesitar lo que viene a ser, vamos a conocer como el ciclo contable. Vamos a hacer un poquito de énfasis acá, a esto de acá. ¿Qué vendría a ser el ciclo contable? Viene a ser el proceso que se realiza o que se realiza en todo caso una empresa en ejercicio contable o económico, ¿ya? En el cual hace los registros contables que al final producen los informes contables. ¿Y cómo es esto? Pues precisamente todas las empresas que están obligadas a llevar registros contables necesariamente tienen que contar con este ciclo, ¿no? ¿Y cómo va a funcionar este ciclo? Pues va a empezar con la recopilación de datos. ¿Qué vendría a ser esta recopilación de datos? Pues la recopilación simplemente va a ser la manera como nosotros obtenemos la documentación para cada una de las operaciones. Por ejemplo, aquí como hemos iniciado actividades, ¿cuál vendría a ser una de las primeras operaciones que vamos a hacer? No sé, tal vez la apertura de una cuenta en el banco. Entonces, la recopilación de datos para registrar esa operación, ¿ya? Vamos a necesitar ahí nosotros de ciertos documentos. Por ejemplo, el, el documento de apertura de cuenta en el banco, ¿no es cierto? El banco al momento de aperturar, ya sea una cuenta corriente o una caja de ahorro, se nos proporciona el extracto, ¿no es cierto? De apertura de cuenta. Con ello, entonces, nosotros vamos a poder obtener documentación de respaldo de la operación que hemos realizado. Una vez teniendo entonces la recopilación de esta información, de estos datos, lo vamos a llevar a un registro de asiento contable, ¿no? El registro contable como tal. Y este registro, ¿ya? Se lo va a realizar en lo que vamos a conocer como libro diario. Tal cual dice el nombre, libro diario, va a ser un documento donde nosotros vamos a ir transcribiendo toda esta recopilación de datos de forma secuencial. ¿Qué quiere decir eso?
una transacción tras otra, ¿ya? De acuerdo a las fechas en las que se hayan ejecutado ciertas operaciones, ¿no? Si en el día hice 5 ventas, entonces las registro las 5 ventas. Hice compras también, las registro también las compras en el día, ¿cierto? Entonces, de manera secuencial. Luego de ello, vamos a tener nosotros el balance de comprobación de sumas y saldo, que prácticamente va a ser un resumen de todos estos registros contables que nosotros hagamos. Posterior a ello, vamos a tener lo que vienen a ser los registros de ajustes. Estos registros de ajustes simplemente van a ser que hay ocasiones en las que son necesarios ajustar ciertas operaciones contables, como lo son, por ejemplo, el tipo de cambio, ¿no? Actualizaciones por el concepto de la inflación, actualizaciones de activos fijos, ¿no? O algún tipo de ajuste que se considere necesario para que nosotros podamos mostrar información fidedigna, ¿ya? Por ejemplo, supongamos que ya estamos en una empresa que está llevando tiempo en ejercicio y se le haya quemado cierta mercadería. Esa quema de mercadería, por ejemplo, nosotros la vamos a tratar como un registro de ajuste. Vamos a tener que hacer un ajuste ahí ¿para qué? Para sacar todo lo que se haya perdido, ¿no es cierto? A final de quitarlo de la información contable y ya no se vea reflejada ahí, porque eso nos se ha generado una pérdida. Entonces hacemos el tratamiento correspondiente y lo retiramos de nuestra información, ¿no? De igual forma, si corresponde a algún concepto por inflación, como lo son los activos fijos, lo hacemos. Hacemos el ajuste, ya sea de incremento o decremento. O en su caso, por ejemplo, tenemos la moneda extranjera, en nuestro caso el dólar, que como ustedes saben, el tipo de cambio oficial está en 6,96, pero sin embargo, las empresas actualmente no lo están considerando tal cual, porque el valor está mucho más alto en el mercado, ¿no? Entonces, necesariamente ahí voy a tener que hacer un ajuste. ¿Por qué? Porque he gastado mucho más para conseguir esos dólares de lo que está el tipo oficial. Entonces, ahí vamos a tener que hacer un ajuste, ¿no? ¿Por qué? Vamos a suponer que tenemos $1,000 y esos $1,000 nosotros lo tenemos registrado al tipo de cambio 6,96, que vendrían a ser 6,960 bolivianos. Pero el dólar lo hemos tenido que comprar a 8. Entonces ya no van a ser 6,000, van a ser 8,000. Entonces, esa diferencia por ese incremento la tenemos que registrar. Adelante, ¿alguien quería preguntar? Licenciado, una consulta. En el ajuste, perdón, a ver, un segundito. Eh, ya. En el registro de ajuste entraría lo que estaba diciendo de los activos diferidos. No de los activos diferidos, de los activos fijos. Los activos diferidos como tal, sí, sí también van a hacer un tratamiento de ajuste por el hecho cuando, por ejemplo, tenemos pago de alquileres anticipados o algún pago de póliza anticipada, tenemos que ir haciendo el consumo correspondiente. Es decir, castigar lo que ya se ocupó, ¿no? Y simplemente figure el saldo. Por ejemplo, supongamos que hoy día hemos pagado el alquiler por un año completo, ¿no? Como es el caso del ejercicio. Entonces, a medida que va pasando el tiempo, nosotros tenemos que ir haciendo el consumo de acuerdo a lo que se ha determinado por mes. En el ejercicio, si no me equivoco, dice aquí alquiler por 2 años. Si nosotros dividimos estos 16,000 entre los 2 años, que serían 24 meses, por mes tenemos que ir disminuyendo, es decir, consumiendo algo de 350 bolivianos, si no me equivoco. Entonces, mes a mes nosotros tenemos que hacer que esta cuenta disminuya. Pero por algún caso, por ejemplo, como tal cual nos dice la contabilidad, tenemos que hacerlo de forma secuencial, ¿ya? Y nosotros
nos olvidamos, vamos a decir entre comillas, hacer el ajuste de forma mensual, entonces en este apartado de registro de ajustes vamos a poder hacerlo, ¿no? Porque estamos dentro del plazo todavía. Entonces, si no hemos tocado esa cuenta, al final o antes del cierre de gestión, tenemos que hacer el castigo correspondiente. ¿Por qué? Porque vamos a suponer que esto lo estamos, bueno, no vamos a suponer, vamos a decir que esto lo estamos haciendo al 7 de enero. Nuestro estado financiero lo tenemos que mostrar al 31 de diciembre, es decir, un año. Y si ya pasó un año, entonces estos alquileres ya tienen que haber disminuido. Ya no tendría que figurar 16, tendría que figurar ¿cuánto? ¿Cuánto tendría que figurar ahí si ya pasó un año? Marcar cero o eliminar del No, aquí sería la mitad. Esto está 16 por dos. 8, ¿no? Ocho. Exactamente. Ah, 8.000 tendría que quedar, ¿no es cierto? ah, Esa vendría a ser la información real que yo tengo que mostrar, ¿no es cierto? Entonces, a eso es lo que vamos a ir conociendo nosotros como ajustes. Son ajustes que son necesarios para algunas cuentas, ¿ya? Tanto monetarias y no monetarias. Y estas, por ejemplo, son ajustes simplemente que tenemos que realizar porque corresponde hacerlo, ¿ya? No son ajustes que sean correspondientes a un tema de inflación, como es el caso, por ejemplo, de la moneda extranjera, ¿no? De igual forma, los activos fijos, ¿ya? eh, tienden igual a sufrir este tipo de efecto de inflación, como es el caso de los terrenos, por ejemplo, uno de los activos fijos que tenemos. Por lo general, un terreno, ¿no? Una vivienda, una oficina, siempre va a tender a crecer su valor, ¿cierto? Y no a disminuir. Entonces, nosotros, por ejemplo, si tenemos de igual forma registrado un terreno por un valor de 55, al siguiente año ya no va a ser 55, puede ser que sea 60 su valor. Entonces, esa diferencia que se va a generar por efecto de la inflación, la tenemos que registrar y ajustar, vamos a decir así, a favor nuestro, ¿no? A favor de la empresa. Porque ese es el saldo real que yo tengo que mostrar, ¿no? ¿Cómo Como es, papi pueden, Jay? como pueden ver entonces, eh, la contabilidad lo que trata es justamente de brindarnos información fidedigna de toda la información contable que posee una empresa, ¿ya? Y para ello es necesario justamente que cumplamos con todo este ciclo. Y ustedes seguramente han escuchado o van a escuchar, ¿no? Sucede mucho que cuando nosotros estamos en este proceso de los registros contables, para la presentación de los estados financieros que se han hecho, por ejemplo, algunas empresas que son informales, vamos a decirlo así, ¿ya? Y que no tienen un contador como tal que les lleve la contabilidad, simplemente tienen alguien que les lleva los libros de compra y venta de forma mensual. Llega a fin de año, toca la presentación de estados financieros y están buscando quién les prepare sus estados financieros, ¿no? Entonces, lo que no se hizo en un año, se lo va a tener que hacer en algunos días. Y en esos días, el profesional que esté elaborando la información, pues va a pedir toda esta documentación. Por eso aquí llamamos recopilación de datos. Tenemos que verificar, constatar de que toda la información que se ha ido presentando de forma mensual es correcta, no es correcta, ¿ya? Si hubo algo que se omitió, de igual forma vamos a tener que hacer un ajuste ahí. Y haciendo todo ese ajuste, vamos a tener ya lo que viene a ser el balance de comprobación de sumas y saldo ajustados. Es decir, ya hemos cuadrado todo, hemos ingresado lo que nos faltó, lo que estaba pendiente, y con ello ya tenemos una información fidedigna, ¿no? Ya estamos listos para presentar los informes contables como lo vienen a ser los estados financieros. ¿Ya? Aquí vamos a tener como ejemplo los estados financieros básicos, que vendrían a ser el estado de resultado y el balance general. Una vez teniendo estos estados financieros,
vamos a tener los cierres de los libros correspondientes. Es decir, los libros de una gestión los cerramos y aperturamos una nueva gestión con todos los saldos que vamos a figurar aquí, ¿no? Y con eso empieza nuevamente el ciclo contable. Empezamos nueva gestión, vamos recopilando toda la información, haciendo nuevamente los registros y así. Todo va a ser una cadena, ¿no? Mientras la empresa como tal funcione, esté en ejercicio, todo este ciclo contable siempre se va a ir repitiendo una y otra vez, ¿no? Consultas, dudas que tengan hasta acá. ¿Ha quedado claro? Licenciado, bueno, ha quedado más o menos claro todo. Yo creo que en práctica lo vamos a ir viendo mucho mejor. Claro que sí. No pierda cuidado que esa es justamente, ¿no? La idea que tenemos de hacerlo todo en la práctica, porque ahí justamente es donde se conoce, ¿no? Todo el ámbito contable. ¿Algo que quieran consultar antes de empezar con el ejercicio? Muy bien, creo que quedó claro. Muy bien, aquí entonces nosotros tenemos lo que viene a ser el libro diario. El libro diario como tal va a tener este formato, ¿ya? Ya les había mencionado en la clase anterior, vamos a tener características relacionadas a la razón social, al número de NIT, ¿no? El nombre del documento siempre va a estar expresado en moneda del territorio nacional donde se prepara en los estados financieros, que en nuestro caso es el boliviano, ¿ya? Y las columnas que por lo general van a contar va a ser siempre la fecha, el detalle, que es donde se van a colocar las cuentas contables, y las columnas del debe y el haber. Estas columnas de acá ya nos van a permitir a nosotros justamente trasladar esta información que tenemos aquí en el balance, ¿ya? Y de igual forma se va a aplicar lo que viene a ser, si recuerdan, lo que corresponde a qué, donde lo tengo, creo que lo borré, ya. Lo que viene a ser la ecuación contable, ¿ya? El activo es igual al, perdón, el activo incrementa en el debe y disminuye en el haber. Vamos a copiarlo esto acá para que lo recordemos. Decíamos que el activo incrementa, ¿no es cierto? En el debe y el activo disminuye en el un solo tamaño. Vamos a poner esto de 20. Muy bien. Luego tenemos aquí el pasivo, pasivo, patrimonio. Muy bien. Vamos a ir con estos tres principales. Muy bien. El libro diario, entonces, como tal, ya va a ser un documento donde nosotros vamos a ir colocando cada operación de forma secuencial, ¿ya? ¿Y de qué manera lo vamos a hacer secuencial?
Pues justamente trasladando la información de cada una de las operaciones. Vamos a ir nosotros aquí seleccionando las cuentas, ¿ya? Y ir colocándolas aquí en el detalle, ¿ya? Donde vamos a ir asignando cada una de las cuentas. Inicialmente colocamos la fecha de la operación, que en este caso el enunciado nos menciona que es el 7 de enero. Perfecto, el 7 de enero. Entonces aquí nosotros vamos a nombrar a nuestro comprobante con el número correspondiente, ¿ya? Algo que vamos a tomar en cuenta aquí también es que dentro de contabilidad vamos a tener tres tipos de comprobante. Comprobante de ingreso, ¿ya? Comprobante de egreso y comprobante de traspaso, ¿ya? Vamos a tener estos tres. ¿Cómo vamos a ir diferenciando? Tal cual su nombre lo señala, ¿ya? Se van a aplicar conforme la operación lo requiera. Por ejemplo, el comprobante de egreso lo vamos a generar cuando se trate de una operación donde salga dinero de nuestra empresa, ¿no? Entonces sale dinero de la empresa, ¿ya? Esta salida nosotros la vamos a considerar un ingreso, ya sea por la compra de algún bien, compra de mercadería, compra de material, pago de los servicios básicos, sueldos, entre otras cosas, todo tipo de gasto que se genere, entonces vamos a tomar en cuenta este comprobante de egreso. Y el comprobante de ingreso, como su nombre lo menciona, justamente va a ser para las operaciones que nos generen ingresos, que por lo general van a tratarse siempre conforme a la actividad de la empresa, ya sea por la venta, ¿no? de mercadería, venta de bienes o el ingreso por la prestación de servicio. Y el comprobante de traspaso simplemente va a ser aquel comprobante que se vaya a generar por concepto de que nosotros movamos simplemente una cuenta a otra, ¿ya? Es decir, hay un movimiento, pero interno de las cuentas que nosotros manejamos, ¿ya? No hay ni salida de dinero ni ingreso de dinero. Entonces, de esa manera nosotros vamos a ir diferenciándolos. Por ejemplo, el primero nosotros vamos a decir que va a ser un comprobante de traspaso. Y a este comprobante lo vamos a llamar número uno, ¿no? O comprobante uno. Así lo voy a colocar. Comprobante uno, ¿ya? Y ahora, simplemente voy trasladando los datos que tengo aquí en mi balance. Y voy a tomar en cuenta estos nombres de acá. Por el momento voy a copiar y pegar, ¿sí? Voy a copiar los valores. Ahí, por ejemplo, estoy copiando todas las cuentas que tengo en la parte del activo. Cuentas por cobrar, mercadería, acciones y tengo computadoras, anaqueles, muebles y esto de acá. Entonces voy a trasladar todas mis cuentas que tengo ahí. Y ahora, los montos que me figuran acá los voy a trasladar justamente en la columna del debe. Voy a trasladar tal cual a cada una de las cuentas, ¿sí? Voy a copiar y voy a pegar sus valores. Muy bien. Entonces simplemente he trasladado la información de mi balance a este libro diario, ¿ya?
Y aquí en el libro diario voy a ponerle una autosuma aquí para que puedan observar, ¿ya? La suma total son 164.540, tal cual está aquí en mi balance inicial. Muy bien. Todo esto entonces, ¿contra qué cuentas? Contra estas de acá del pasivo y del capital. Traslado esa información aquí y por último los montos. Los montos de igual forma en cada una de las cuentas. Y ahora voy a repetir esta autosuma y como pueden ver está totalmente igualado. Entonces el debe y el haber en este momento son iguales, ¿ya? Tenemos el debe y el haber totalmente igualados por partida doble. Perfecto. Ya tengo entonces mi comprobante listo de esta operación que corresponde al inicio de actividades. Ahora, ¿qué me faltaría acá? Todo comprobante siempre va a llevar lo que vamos a conocer como una glosa, ¿ya? ¿Qué vendría a ser esto? Pues simplemente un resumen, ¿ya? Breve de la operación que se acaba de realizar. Entonces vamos a decir aquí nosotros registro, registro por apertura de apertura o inicio de actividades. Vamos a ponerle por inicio. Inicio de actividades de la empresa. Listo. Esa va a ser mi glosa que voy a manejar. ¿Para qué se le coloca esa glosa? Para que nosotros al momento de presentar este documento, quien lo tenga a mano para su lectura pueda comprender qué fue lo que se realizó en esta transacción, ¿no? Entonces este documento me va a permitir a mí darle una lectura rápida, ¿ya? Y de esa manera comprender y captar qué es lo que se ha hecho. Y con eso tendríamos listo nuestra operación correspondiente al libro diario de esta primera operación. ¿Alguna consulta, duda que tengan hasta acá? Licenciado, una consulta, disculpe. ¿Sí? En cuestión, ahí tenemos, a ver, como tres, seis, nueve, unos 13 o 14 ítems. ¿Correcto? ¿Qué pasaría si es que se ha hecho en diferentes fechas las adquisiciones o las cancelaciones? Entonces, no sé, eso me podría explicar, licenciado, pero porque esto se supone que está con una sola fecha, pero los distintos movimientos se han hecho en diferentes días, digamos, o en diferentes fechas. ¿Cómo podríamos desglosar eso? Claro. A ver, ¿qué sucede? Por lo general, cuando yo voy a constituir una empresa, ¿ya? En este caso sea una empresa unipersonal, necesariamente los aportes, como no es un requisito, vamos a decirlo así, el balance de apertura para presentar a impuestos y me pueda otorgar el NIT, entonces simplemente voy con mi carnet de identidad, me aviso, voy, obtengo el NIT y listo. De aquí en adelante yo sé cuándo inicié actividades porque el mismo certificado de NIT me va a decir, el señor tanto se inscribió en fecha tanto. Entonces a esa fecha tendría que tener un balance de apertura. Ahora, como yo soy una empresa unipersonal, ¿no? Eh, Tal vez vamos a decirlo así, yo no tenga el capital en este momento para funcionar y funcione simplemente con lo que tengo, entonces con lo que tengo lo registro y los demás lo voy a ir adicionando conforme vaya creciendo. Por ejemplo, aquí, por ejemplo, vamos a suponer que no tenía los muebles, ¿no? Entonces los muebles al día siguiente los compro. Entonces vamos a decir que esta operación sería menos 20.000 bolivianos. Entonces al capital yo le tendría que restar aquí menos 20.000, ¿no? Y simplemente mostrar lo que tengo. Y aquí menos 20.000, ¿no? Y ahí de igual forma va a estar cuadrado. Y
Al día siguiente, cuando yo compre ya los muebles, simplemente los voy adicionando y voy a tener aquí muebles en un segundo, en un segundo registro contable, pero ya va a ser con otra fecha y esto va a tener que tener su documento de respaldo, ¿no? Un comprobante, vamos a Mm, decir un comprobante uno, ¿ya? Un comprobante de egreso, ya va a ser así. Pero, ¿qué va a suceder acá? El capital ya no va a ser los 160.000 inicial, simplemente va a ser 144. ¿Y con qué voy a comprar los muebles? Con lo que yo tenga aquí en mi caja o banco. Entonces aquí estas cuentas se van a ver afectadas porque van a disminuir, ¿no es cierto? Por la compra de los muebles que tenga que hacer. Ahora, si es el caso de una sociedad, una SRL o una SA, los aportes pueden ser de forma inmediata o mediatas. ¿Qué quiere decir eso? Que al ser personas jurídicas, en su testimonio de constitución establecen cuánto es el capital con el que van a iniciar. Entonces, cada socio ve cuántas acciones va a comprar o cuántas cuotas va a adquirir, ¿no? Y el aporte lo tiene que hacer ya sea de forma inmediata o inmediata, conforme lo establezcan, ¿ya? Entonces, eso va a estar constituido o, dicho de otra manera, va a estar establecido dentro de su testimonio. Por lo tanto, podemos nosotros aquí registrarlos simplemente el aporte que se hizo de forma inmediata. Y de acuerdo a los plazos que se los haya dado a los socios, nosotros ya vamos a completar el pago de todo el capital correspondiente a cada aporte de uno de los socios. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros vamos a tener unas cuentas, entre comillas, por cobrar a los socios, ¿no es cierto? Conforme a las acciones o cuotas de capital que hayan suscrito. Por decir, yo como socio compré 100 acciones y solamente tengo para pagar 50 en este momento. Entonces, los demás socios me aceptan el pago de las 50 y me dan un plazo de 10, 15 días para que complete el pago por el saldo de las cuotas. O en todo caso, no puedo pagar, se revierten esas 50 y se disponen nuevamente para la venta para nuevos socios. De esa manera se trabaja, ¿no? Con las personas jurídicas. ¿Queda aclarada su duda con eso? Sí, licenciado, muchas gracias. ¿Alguna duda los demás? ingeniero, Diga, licenciado, digo, pero una nota. diga. Creo que yo me confundí. A ver, Se supone que ese es un registro de libro diario, entonces todos los movimientos específicos que se hace dentro de una empresa se hacen mediante el registro diario. Si hubiera otro asiento contable de días posteriores al registro que se está haciendo, ya se abriría nuevo registro del libro diario con diferentes fechas, ¿no es? no, claro, a ver, creo que aquí, para que no se confundan tanto, el libro diario como tal, vamos a decirlo así, vamos a suponer que es un libro notariado, ¿ya? Un libro empastado. Ese empastado va a contener hoja por hoja todas las operaciones que se vayan haciendo, ¿no? Cada operación de salida, entrada de dinero, se la tiene que ir registrando así, sean 10 bolivianos, 5 bolivianos, se la van a ir registrando, ¿ya? De forma secuencial. Obviamente, para cada operación, ya sea de ingreso, gasto o traspaso, se van a aperturar comprobantes. Esos comprobantes simplemente lo que hacen es mostrarnos la operación de ese registro que se hizo, o sea, de esa operación que se ha hecho. No nos está mostrando la operación total. El libro sí nos va a mostrar de forma general, toda de forma secuencial. Aquí les voy a mostrar para que puedan observar y no se pierdan mucho acá. Este libro como tal, como lo dice, se debe de registrar de forma secuencial. ¿Ya? Aquí les voy a mostrar el ejemplo.
Vamos a ir a este libro. Y aquí, por ejemplo, voy a imprimir un libro diario. Como pueden observar, aquí tengo el primer registro contable, que es este cuadrito de acá, ¿ya? Me dice, como pueden ver, mire, es un comprobante de traspaso, ¿ya? El mismo sistema me asigna un número de documento, es decir, le va a asignar un número de comprobante como tal, ¿ya? La fecha en la que se realizó, el tipo de cambio de esa fecha y la glosa por apertura de gestión contable, ¿no? Y ahí tengo las cuentas de cada uno. Y aquí tengo la suma del debe y el haber de esta operación. Sin embargo, el libro diario, si yo sigo avanzando, aquí tengo un segundo comprobante que vendría a ser, si ustedes observan, aquí es fecha primero y aquí el siguiente es del 5. Es decir, la segunda operación recién se la hizo el 5. ¿Y esto para qué han sido? Es un comprobante de egreso por concepto de qué? Del pago de una chequera del banco. Entonces, realicé una operación contable, ¿ya? Por la chequera que me emitió el banco donde abrí mi cuenta corriente. Sigo avanzando. En fecha 10, que fue la tercera operación que he hecho, ¿qué he hecho? He realizado una compra de material de escritorio, ¿no? De acuerdo a factura. Entonces ahí voy a ir determinando lo que vamos a conocer como crédito fiscal y el gasto correspondiente a material de escritorio. ¿Con qué pagué? Con Caja Moneda Nacional. Entonces aquí de igual forma el debe y el haber los tengo igualados, ¿ya? Como pueden ver entonces, el libro diario, tal cual su nombre dice, diario, va a ir registrando de forma secuencial toda y cada una de las operaciones que se han hecho, ¿ya? De esta manera se lo va a realizar. ¿Consultas, dudas acá? ¿Con eso quedó clara su duda? Está bien, licenciado, está claro. Muy bien. Está bien, licenciado. Licenciado, una consulta, perdón. ¿Sí? Diga. Eh, si puede mostrar el libro diario que estamos haciendo nosotros. Ya, lo voy a compartir así en pantalla compartida. Ya, una consulta, al menos no sé si es que se podría, me podría dar, digamos, un ejemplo, a dar continuidad a ese libro diario con una fecha distinta, digamos, es decir, al segundo día de trabajo o el tercer día de trabajo. Claro, vamos a hacerlo de esta manera. Compremos algo. Muy bien, a ver. Aquí cuando nosotros, vamos a decirlo así, lo aprendemos de forma manual, lo tenemos que hacer ya sea en estas plantillas, ¿ya? O así, de esta manera, hacerlo en Excel. ¿Ya? Hay muchas empresas todavía que cuentan así con un Excel contable que lo han hecho por no contar justamente con un sistema contable, ya que eso conlleva una inversión, ¿no? Hay sistemas contables que se los consigue de forma mucho más barato la inversión, el costo, pero no cuenta a veces con lo que yo requiero como empresa, ¿no? Entonces, para manejarlo de esta manera, ¿ya? Yo tendría que crearme un plan de cuentas en Excel y hacerlo de esta manera. Ahora aquí algo para que quede claro en este registro que yo hago. Ustedes van a observar que todas las operaciones que yo realizo y registro en la columna del debe siempre van a estar apegadas aquí al margen, ¿ya? Y las que son del haber, les voy a dar una pequeña sangría, ¿ya? Un pequeño espacio acá. Eso lo hago para que ustedes mismos puedan darse cuenta al momento de realizar las operaciones, ¿ya? Cuáles van al debe y cuáles van al haber. De esa manera creo que es mucho más fácil poder distinguirlo, ¿no? Y ustedes sepan dónde va cada una. Obviamente, si las registran todas en una sola línea, no hay problema, es igual, porque aquí el mismo sistema, si ustedes observan, no tiene justamente esa sangría. Todas las cuentas están iguales, ¿no? Pero justamente esto es porque es un sistema contable que ya nos está arrojando la información fidedigna. Entonces,
Para darle continuidad aquí, voy a borrar el total y vamos a suponer, como nos dice aquí el ejemplo del sistema, se hace la compra de una chequera, porque aquí ya tenemos una cuenta en el banco. Entonces vamos a solicitar una chequera y vamos a decir, estamos en fecha Perdón, 7, licenciado. ¿sí? Perdón, sería bueno, no sé si es lo que se hace, ¿no? Ya que hemos finalizado, digamos, toda la adquisición y todos los ítems, hemos finalizado el día para dar continuidad a un día siguiente, le digo. Por eso los resultados de todas las sumas estaría bien, digamos, configurarlo y dar continuidad un segundo día de trabajo, a dar continuidad a ese libro diario, a eso me refiero. Ah, ya, muy bien. A ver, aquí por ejemplo, esto supongamos que en fecha 7 la hemos aperturado la empresa y el mismo día vamos a realizar alguna otra operación, ¿ya? Eh, no sé, alguna compra de material de escritorio, vamos a decir. En fecha 7 de enero del 2021, ¿ya? Se realiza la compra de material de escritorio. Vamos a llamarlo así, material de escritorio. Material de escritorio va a tener su crédito fiscal, ¿ya? Porque vamos a comprar con factura y vamos a pagarlo con caja moneda nacional. Entonces, este material fue por un valor de 1.000 bolivianos, ¿ya? Vamos a sacar los impuestos correspondientes y si bien aquí yo puedo hacer una autosuma de esto, ¿ya? De toda esta operación del primer registro, aquí también lo puedo hacer de eso de acá. Pero ahora, ¿qué va a suceder? Si yo quiero llevar las sumas totales, por ejemplo, del libro, tendría que sumar este total más ese total, ¿no es cierto? Para obtener aquí, si nosotros queremos, vamos a tener aquí al final de nuestro Excel los totales, ¿no es cierto? Y los totales tendrían que ser la suma de cada asiento contable. De esa manera lo vamos a hacer. Esto más esto de acá, ¿ya? Eso es mayorizar. Denme un minuto, aquí esto se disminuyó. Así. Esto es lo que vamos a hacer nosotros, sumar simplemente los totales de cada operación. Porque si yo agarro, vamos a estar en esta lógica de que lo estoy haciendo en Excel, si yo agarro y hago una autosuma, por ejemplo, de todo, ¿no? Ustedes van a ver que aquí el Excel me está sumando todo, inclusive las sumas de cada operación. Sin embargo, no corresponde eso, ¿no es cierto? Porque me está sumando todo esto de acá, ¿no? Sin discriminar si es un total o no. Entonces lo va a tomar de esa manera, ¿ya? Eso tenemos que tener cuidado. Ahora, independientemente si manejamos al día siguiente otra fecha, 8 de enero del 2021, se compró material de limpieza, de igual forma con factura, crédito fiscal y se pagó también con caja, ¿no? Por un valor de, no sé, 500 bolivianos, ¿ya? 500 bolivianos, vamos a decir aquí el 87% y el 13%. Entonces, como pueden ver, aquí me sigue sumando el total. Ahora, a lo que va su compañero, tener que cerrar registros de un día, no hay ningún problema ahí por el hecho de que si yo estoy manejando en un maestro de Excel, simplemente voy a ir añadiendo cada operación de forma secuencial, sin tomar en cuenta el total y siempre tener cuidado con las fechas, ¿ya? Simplemente eso, ¿ya? Porque de manera o cierre del día, no vamos a cerrar nosotros nuestro libro. Simplemente lo que vamos a cerrar van a ser los totales que hemos generado en el día, ¿ya?
Imagínense, por ejemplo, el Hipermaxi, que constantemente tiene un montón de operaciones contables por concepto de las ventas que realiza. Entonces, el Hipermaxi creo que abre a las 7, 7:30 de la mañana, 8, ¿no es cierto? Hasta las 11 de la noche. Entonces, el área contable seguramente tendrá que esperar los reportes de cada una de las sucursales donde se hayan tenido ventas y empezar a registrar, ya sea de forma masiva, ¿no es cierto? Porque me imagino que debe de ser así, de forma masiva, el registro contable y no una por una. Porque si no, imagínense el trabajo que tendría que tener cada contador ahí, registrar factura por factura de tantas operaciones contables que tienen. Entonces simplemente es esto, ¿ya? Nosotros si lo estamos manejando de forma manual en libros, ¿no? En plantillas para poder ir haciendo la práctica, no habría problema aquí, ¿ya? Si nosotros ponemos el total y a continuación registramos la siguiente operación y aquí la siguiente. De esta manera, aquí vamos a tener un comprobante de egreso número 2, ¿ya? De esa manera lo tendríamos que hacer de forma secuencial. No sé si con esto quedó clara la duda que tiene. Aquí inclusive, si usted puede ver en el reporte que tengo de este sistema contable, tengo justamente todas las operaciones ya por fechas saltadas, ¿no? Porque en una fecha simplemente se hizo, el primero se hizo simplemente la apertura, el 5 se pagó la chequera, no se hizo más. Luego el 10 tengo la compra de material de escritorio, luego tengo el 12, vamos a la siguiente página. Aquí tengo el 14, 17, 19, ¿no? 20. Aquí tengo nuevamente 20. Aquí entonces hay una operación, por ejemplo, relacionada al costo de venta. Luego el 22, 25, 31, 31, ¿no? Aquí tendría igual dos operaciones en la misma fecha, 31 y 31, ¿no? Pero Vicente, como puede ver, todas son de Vicente, manera secuencial. Licencia, la palabra. Vicente, ¿Sí? Diga. Lo Vicente, yo siguiente, quería licencia. preguntarle eso, lo de la glosa es importante, ¿no? En cada operación, digamos, de ponerlo, o sea, la explicación de la operación. O sea, en cada operación es importante eso, ¿no? Correcto. La glosa es importante, ¿no? Aquí, como pueden ver, el mismo sistema contable igual me lo solicita. Como les decía, por ejemplo, a ver, voy a cerrar eso y me voy a ir simplemente aquí. Ese es el asiento de apertura, que es similar a este que hemos hecho de acá. Simplemente voy a imprimir el comprobante de esta fecha, ¿no? El comprobante de esta operación. Imprimo comprobante, ¿ya? Y como pueden ver, ahí tengo, miren, el comprobante de traspaso que me muestra, ¿ya? La operación que se hizo y aquí tengo la glosa. Este es el comprobante simplemente de esa operación, ¿ya? Es decir, un comprobante por cada documento o cada operación contable que haga. Ahora, si el área o alguna unidad me pide las ventas o los registros del 1 al 15 de enero, entonces, ¿qué es lo que tendría que hacer aquí? Si yo manejo un sistema contable donde llevo justamente esa información, aquí simplemente lo que hago es marcar el margen, ¿no? Del periodo que ya está contabilizado, ¿no? Y simplemente se me va a mostrar las operaciones de esa fecha. Como pueden ver, simplemente hay algunos registros contables. ¿Cuántos hay? Hay 2, 4, 5, 6 registros contables y no hay más, ¿no? Este es el último, no hay más, miren. Entonces son todos los que se han hecho hasta el 15, que inclusive aquí el último registrado es de fecha 14, no hay nada en el 15. Entonces, esto sí, al manejar un sistema contable, este sí me va a permitir obtener información, ¿ya? De cierto periodo, tal cual me hacía la consulta a su compañero, ¿no?
No se hace un cierre como tal, simplemente se registran las operaciones y si nosotros tenemos un sistema contable, vamos a poder marcar la fecha de rango donde yo necesito la información, ¿no? Por ejemplo, hay una... Licenciado, perdón. Sí, diga. Licenciado, hay algo, digamos, que a mí me confunde. Por ejemplo, usted, lo que nos ha mostrado en el anterior plano era los libros de diario de una empresa ya en funcionamiento. Correcto. Mientras lo que estamos haciendo ahorita es un libro de diario del primer día. Entonces ahí es donde digamos, no me concuasa, al menos en lo que yo estoy viendo, no me concuasa, digamos, para seguir después de una información que tenemos de un libro diario del primer día, Mm, para dar continuidad, a eso me refiero. ya, perfecto. Aquí, como pueden ver, miren, registré mi asiento contable de esta operación. Vamos a suponer que esa es la que hemos registrado, ¿ya? Entonces, lo que voy a hacer va a ser dirigirme aquí y marcar simplemente la operación de esa fecha, del 1 de enero, ¿ya? Que en el caso vendría a ser aquí 7, ¿no? Y por ejemplo, si yo le doy aquí imprimir libro diario, solamente tengo esa operación, ¿no? De la apertura o inicio de actividades de la empresa como tal. Entonces simplemente tengo esta información del primer asiento contable. Ahora, hago un segundo registro contable, es decir, registro esta segunda operación que tengo acá, ¿no? Registro esta segunda operación. Entonces, en mi caso aquí, vamos a decir al 5 y voy a darle a imprimir libro diario. Y aquí me va a mostrar la primera operación que habíamos hecho por inicio de actividades y la segunda operación por el concepto, en este caso, de una chequera. Y aquí en nuestro caso viene a ser material de escritorio. Entonces ahí, como puede ver, se van a ir añadiendo las operaciones, ya sea que lo manejemos en sistema o lo manejemos así de forma manual. Lo tenemos que hacer, ¿ya? Y aquí, como les dije, si totalizamos cada asiento contable, al momento de obtener las sumas totales, debemos de tener cuidado en simplemente sumar ya los totales y ya no así toda la columna, porque si no aquí vamos a duplicar información, porque aquí si usted observa, al sumar el asiento número 1 y el asiento número 2 y vamos a decir el asiento número 3, la suma total son 166.000. Y si yo sumo toda la columna como tal, estamos duplicando la suma del primer asiento más el total del primer asiento y así de cada uno. Y nuestro total son 331. Entonces no me va a cuadrar, ¿no? Licenciado, una consulta, perdón, en ese punto. Adelante. Una consulta, licenciado. Si estamos cerrando un día antes con 164.540, ¿cómo puede subir a 166.040 cuando estamos haciendo una adquisición? Me imagino que tiene que restar del capital que ha quedado un día antes para llegar a un... Si es un gasto, tiene que restarse del capital del día antes de cuando se cierre el día. Correcto. A ver, sí, entiendo el punto que dice aquí. Para que tomemos en cuenta eso, el libro diario simplemente nos va a mostrar la información, ¿ya? De todas las operaciones que se hayan realizado, ¿ya? Vamos a decirlo así, no me va a mostrar el total, ¿ya? Aquí lo que yo estoy haciendo simplemente es sumar toda la columna del debe y el haber, ¿ya? Que eso se lo hace por, vamos a decirlo así, por el tratamiento de lo que viene a ser ya el libro mayor. Este libro mayor es lo que me va a mostrar a mí el saldo real de cada cuenta. ¿Por qué? Porque si usted se da cuenta, como usted mismo lo está diciendo, si de estar de 164 y hemos gastado, se supone que tendría que disminuir, ¿no es cierto? No tendría que aumentar. Es decir, estamos aquí de 164 a 166. Efectivamente, si nosotros hacemos ya el traspaso a, a nuestras cuentas del libro mayor, ¿ya? Que vendrían a ser estos de acá.
Como libro mayor vamos a tener aquí o vamos a manejar dos modelos. Uno de ellos que vendría a ser el mayor correspondiente al detalle, ¿ya? Y otro que viene a ser el mayor en T. Este de acá es el que va a funcionar justamente para darme el saldo real de cada cuenta. Por ejemplo, el mayor simplemente es el traspaso de cada una de las cuentas. Aquí, por ejemplo, voy a asignar un libro mayor para la cuenta Caja Moneda Nacional. Aquí el detalle vamos a decir que es por inicio de actividades, ¿no? Que ese justamente es el concepto que se está manejando. ¿Cuánto ingresó aquí a la cuenta de caja? 3.500 bolivianos. Entonces aquí son 3.500 bolivianos. Luego, en nuestra segunda operación, por ejemplo, hemos gastado 1.000 bolivianos. Entonces aquí, vamos a decir, en la misma fecha 7 de enero del 2021, eh, por compra de material de limpieza o de escritorio, creo que era. Material, ¿no es cierto? ¿Cuánto? ¿Cuánto se gastó? 1.000 bolivianos. Entonces, ¿dónde están esos 1.000? En el haber, 1.000 bolivianos. Luego, en fecha 8 tenemos nuevamente caja 500 bolivianos. Entonces, 8 de enero del 2021 por compra de material de limpieza, ¿no? ¿Cuánto? 500 bolivianos. Entonces, vamos a tener nosotros aquí el saldo, ¿ya? Vamos a ponerle aquí un saldo o total, donde vamos a tener los 3.000 menos el debe, ¿ya? O vamos a hacerlo de esta manera mejor. Vamos a poner subtotal y vamos a tener una autosuma, ¿ya? Y aquí vamos a tener el total. Ahora, aquí son 500, no son 1.000. 500. Ahora sí, ¿qué vendría a ser el libro mayor? El libro mayor simplemente es un resumen a detalle de cada cuenta contable. Es decir, que yo voy a tener un libro mayor por cada cuenta que yo registre. Es decir, tendría que tener uno de estos por cada una de estas cuentas. Aquí, ¿cuántas cuentas tengo? Tengo 15 cuentas, entonces tengo que tener 15 cuentas de libro mayor, ¿ya? Y en cada una voy a ir detallando de esta manera. Ahora, ¿qué me va a permitir esto a mí? Darme el saldo de cada una de las cuentas. Por ejemplo, aquí me dice, aquí, ¿qué es lo que me está informando este libro mayor? Me está señalando que inicialmente ingresaron 3.500 bolivianos como fondo, es decir, ese dinero lo tenía en efectivo, pero ese dinero se ha ido ocupando 1.000 bolivianos para material de escritorio y 500 bolivianos para material de limpieza. Entonces se ha gastado un total de 1.500. ¿Qué quiere decir ello? Que de tener los 3.500 y haber gastado 1.500, yo tengo un saldo de 2.000 bolivianos. Ese vendría a ser el saldo real de esa cuenta contable. Simplemente 2.000 bolivianos, ¿ya? Y esto es lo que me va a permitir a mí, ¿ya? Llevar a los estados financieros. De aquí yo voy a traspasarlo al siguiente libro que justamente es el balance de sumas y saldos, ¿ya? Entonces, esta va a ser la información que yo voy a trasladar. Lo que yo tengo aquí en el libro diario es simplemente registros por las secuencias que se ha ido teniendo. Ahora, el tema del total aquí, como lo menciona usted, no hay ningún problema porque simplemente es la suma de todo el debe y la suma de todo el haber.
eso no me está señalando que entró tal cantidad de dinero a la empresa o salió tal cantidad. No, es simplemente la suma, el total del debe y el haber. Lo mismo que Ese estamos va a ir, haciendo acá. ese monto Simplemente, va a ir subiendo de acuerdo a las operaciones que vayamos haciendo, ¿no? No va a bajar correcto, nunca, siempre va a subir. correcto. Siempre va a Ya, incrementarse. licenciado, perdón, a lo que usted indica, el libro diario, entonces, el libro diario solamente es un registro, como se dice, secuencial o que va detallando lo que se hace día a día. Exactamente. Solamente es eso. Ah, ya. Y ¿Ya? después de eso nos va digamos, transferimos las cuentas correspondientes a un libro mayor por cada asignatura que se le dé. Correcto, es así. El libro diario simplemente tal cual su nombre lo dice, registros de forma secuencial, de forma diaria, ¿ya? Ahora, como bien dijo su compañero, el total de aquí, de la columna debe y el haber, obviamente va a ir incrementando, ¿ya? Pero ese incremento, como le dije, tenemos que tomar en cuenta de que no sea de toda la columna como tal. Si es que estamos haciendo sumatorias en cada asiento, entonces tendría que ser la suma del total de cada operación y no así de toda la suma, incluyendo aquí el total. No, ¿ya? Porque eso, como pueden ver, me va a arrojar información errónea, ¿no? Porque el total del haber son 166 y el total aquí del debe tendría que ser lo mismo, ¿no? Pero sin embargo son 331. ¿Y eso por qué? Porque estoy sumando dos veces el monto de cada operación, ¿ya? Y con eso entonces trasladaríamos la información acá al libro mayor. Ahora, en el libro mayor, este, como les digo, es el registro que nosotros tenemos que hacer, pero también tenemos la opción de llevarlo tal cual aquí, el mayor en T, que ese también es válido para poder hacer los registros, ¿no? Y los cálculos. Este es mucho más sencillo porque como su nombre lo dice, es un mayor en T. Simplemente es el resumen de eso de acá, sin tomar en cuenta el detalle ni la fecha. Entonces, aquí, ¿qué es lo que voy a hacer? Simplemente asignarle el nombre, considerar que esto va a ser el debe, esto va a ser el haber y simplemente voy a ir trasladando los mismos datos pero con la desventaja, vamos a decirlo así, de que yo no tengo información, ¿ya? De estos datos que estoy colocando. Porque si ocultamos esto, ¿ya? Y simplemente mostramos eso, no vamos a tener el detalle, por ejemplo, para saber de dónde provienen esos 3.500, para qué salieron estos 1.000 bolivianos y estos 500 de igual forma. ¿Para qué han sido? No tengo detalles. Esa es una de las desventajas que nosotros tenemos al manejar este libro mayor en T, ¿ya? Entonces, sería necesario aprenderlo de esa manera, ¿ya? Pero para la parte práctica, cuando nosotros tengamos que resolver los exámenes, no hay problema en que lo manejemos así, porque es mucho más práctico. Simplemente hago mis T, porque aquí les decía, son 15 cuentas, entonces tendría que hacer 15 de estos y aparte los demás que vamos a ir agregando, ¿cierto? Cuentas distintas que vamos a ir agregando. Entonces tengo que hacer todo esto, ¿ya? Y seguramente si tengo las plantillas lo puedo hacer, puedo imprimir o en planilla digital hacerlo, ¿ya? Pero si lo estoy haciendo a mano, ¿ya? Puedo ocupar esto de acá, ¿ya? Para la parte práctica que vaya a hacer o en los mismos exámenes que vayamos a resolver. Como pueden ver, es simplemente un resumen de esto de acá, ¿no? Esto de acá lo estamos trasladando acá. ¿Sí? En esto de caja de moneda nacional es lo que expresa el libro mayor, ¿verdad? Ahí entra, por ejemplo, en caso de que haya habido una venta en efectivo, en el caso de una empresa de comercio, entra ahí ese ítem. Claro, aquí va a ingresar si el dinero fue pagado en efectivo, vamos a suponer que ha sido en una fecha 10 del 2021,
por venta, ¿no? ¿Cuánto ingresó? 5.000 bolivianos. Entonces, ingresó 5.000 bolivianos. Y los mismos 5.000 aquí en el mayor ente también lo podemos reflejar. Y luego hacemos las operaciones correspondientes. Sumamos cuánto hay en el debe, sumamos cuánto hay en el haber y sacamos las diferencias, ¿no? Como pueden ver, la misma información que estoy mostrando es la que tengo acá. 8.500 en el debe, 8.500 en el debe. 1.500 en el haber, 1.500 en el haber. ¿Cuánto es el saldo? 7.000, ¿no? 7.000. Es la misma información que estoy mostrando, simplemente con dos documentos distintos. Un mayor a detalle, ¿ya? Y un mayor en T, ¿ya? Como les digo, ambos son válidos. Este se usa mucho más para la parte práctica cuando nosotros damos exámenes, ¿ya? Y ese ya lo pueden ocupar para los ejercicios que van a entrar como parte práctica. Muchas gracias, licenciado, y va a disculpar mucha pregunta. No se preocupen. Como les dije, yo estoy aquí para enseñarles todo lo que sé y de igual forma aprendo de lo que ustedes me mencionan, Dicen, ¿ya? Yo no me voy a dicen, molestar porque ustedes me consulten. Diga, adelante. por ejemplo, en esas ventas, por decir que ha registrado ahí en el mayor, lo que digamos, al vender tenemos que pagar el impuesto nosotros, ¿no ve? Eso ya Correcto. no lo Claro, registramos ahí. no. Cada cuenta va a ser distinta. Este registro por venta que se vaya a hacer me va a generar varias cuentas que van a participar, porque va a entrar caja donde me va a entrar el dinero, va a entrar mi cuenta ventas, va a entrar el débito fiscal, va a entrar el impuesto a las transacciones por pagar. Entonces voy a tener que crear otras cuentas por cada concepto, ¿no? Voy a tener un concepto por ventas, ¿no? Voy a tener otra por el impuesto a las transacciones. Voy a tener otra por concepto de qué, de el impuesto a las transacciones, pero por pagar, ¿no? Acompañado de las ventas siempre va a ir el débito fiscal. Entonces, cada asiento contable, ¿ya? Cada operación que tenga yo acá, me va a generar una cuenta que va a intervenir, ¿no? Ya sea una, dos, tres, cuatro, cinco cuentas nuevas, entonces todas las tengo que ir creando, ya sea en mayor ente o ya sea de esta forma, ¿no? De esta forma igual, si tengo que crearla, la hago de esa manera. Empiezo a crear débito fiscal, ¿no? Y entre y las demás, ¿no? Aquí vamos a ir también con las siguientes. Aquí puede ser para el concepto de ventas, para el IT y demás. Entonces las tengo que ir creando. Y como pueden ver, la desventaja, como le digo, al manejar estas cuentas a detalle es que voy a requerir mucho más tiempo, ¿ya? Para ir trasladando la información, mientras que en esto es mayor en T, es mucho más ventajoso para cuando preparamos algún examen, ¿no? Y lo hacemos de esta manera. Si yo aquí, por ejemplo, les muestro el sistema contable de cualquier empresa, por lo general siempre me va a mostrar por cuenta de esa manera, ¿ya? Como pueden ver, mira, aquí tengo el libro mayor de caja, tiene todos esos movimientos, en el debe, en el haber, ¿no? Y justamente es en este formato, ¿no? En cada fila va registrando cada operación. Lo mismo estamos haciendo acá, ¿no? El 1 de enero tenemos esa operación, que ingresó dinero a caja. Luego se ha ido gastando por concepto de compras de material en este caso y así. Como pueden ver, hay registros en el debe y en el haber, ¿no? Aquí hay un registro de 7.000. ¿Por qué concepto? Por una venta. Luego hay un gasto de 10.000. ¿Por qué concepto? Depósitos en efectivo al banco, ¿no? Hay otro ingreso de 60.000 por el pago de una deuda que nos debía, ¿no? Entonces, como pueden ver, se va a ir registrando el movimiento de cada cuenta y aquí me va a sumar, miren, el total del debe, que son 91.300,
es decir, toda esta suma de acá. Y el haber, de igual forma, me suma todo y tengo un saldo justamente que es la diferencia de ambos, ¿no? Ahora, cada cuenta tenemos que tomarlo también, como hemos visto el movimiento de cuentas, esto de acá. Cada una de estas cuentas tiene que tener esta figura de incrementar en el debe y disminuir en el haber. Y si tenemos un saldo neutro, ya, es decir, de cero, no tendría que tener un saldo negativo. ¿A qué me voy a eso? Por ejemplo, con la cuenta caja. Caja se supone que es una cuenta donde voy a manejar dinero, ¿no es cierto? Es decir, que no tendría por qué tener un saldo negativo, porque no puedo gastar más de lo que tengo. Entonces, ¿qué quiere decir ello? Yo en caja, ya, todo el ingreso que tenga el flujo de dinero lo registro en el debe. Es decir, esa es la disponibilidad que yo tengo. A la fecha tengo un saldo de 7.000 bolivianos. Supongamos que se me generó un gasto de 10.000 bolivianos. Registro los 10.000. Me va a salir un saldo negativo de 3.000. ¿Qué quiere decir eso? Que no debí de haber hecho esa operación, porque yo no tengo 10.000 bolivianos, simplemente tengo 7.000, Sí, ¿no es cierto? Entonces ahí es donde tenemos que tener cuidado. Aquí no se cumple la ley de movimiento de cuentas. Toda cuenta que incrementa, ya sea en el debe, en el haber, ¿ya? Si va a tener un saldo neutro, tiene que ser en cero. ¿Qué quiere decir eso? Si yo tengo 7.000, pues simplemente gasto los 7.000 y mi saldo va a quedar en cero, ¿no? sí. Ya no puedo gastar más porque no tengo. Pero no puedo hacer que esa cuenta genere un saldo negativo. Ya lo sé. Muy bien, vamos a quedar aquí, tomemos el receso y volvemos en 10 minutos, ¿sí? Vayan a tomar algo. Está bien. Vamos a... Entonces, procedemos nosotros a realizar. Trasladamos del libro diario a nuestro libro mayor, procedemos a hacer los registros de cada cuenta que tengamos, tomamos el nombre de la cuenta, la llevamos acá. Una vez teniendo aquí, empezamos con los saldos, ¿no? Las sumas correspondientes vendrían a ser cuánto hay en el debe, 8.500. Cuánto hay en el haber, 1.500. Entonces, traspasamos esos saldos de acá, 8.500 y 1.500. Eso es lo que vamos a realizar acá. ¿Y para qué sirve esta columna? Pues justamente para que nosotros coloquemos el saldo de esa cuenta. Y vamos a decir, el debe es mayor, entonces le resto el haber y mi saldo es un deudor por 7.000 bolivianos. ¿Ya? Lo mismo para las otras cuentas. Caja moneda extranjera, ¿no? Aquí en mi libro diario, por ejemplo, voy a trasladar todas estas cuentas y las traspaso. Las traspaso ahí y las voy a ir traspasando. Por ejemplo, estas no han tenido movimiento, las voy a sumar tal cual están ahí. Y aquí, por ejemplo, si la cuenta no ha tenido movimiento, ¿cuál vendría a ser su saldo entonces? Pues el mismo que tenemos en esa columna, ¿no? Porque no hay con qué sacar una diferencia. Entonces todo va a pasar, ¿no? Con el mismo monto. Lo que está en el debe se va a ir al debe, ¿ya? Ahora, estos términos de acá, deudor y acreedor,
justamente son términos contables que se utilizan para denominar el abono, ¿no? O el débito que se hacen a cada cuenta. Hay cuentas que la vamos a conocer como deudora, ¿no? Que son justamente todas las cuentas de activo, gastos que se abonan, en este caso, con un saldo deudor, y todas las cuentas de pasivo, patrimonio e ingresos que van a ser acreedor, ¿ya? Y de esa manera nosotros vamos a ir registrando. Aquí lo que tenemos que tener cuidado es simplemente de mantener siempre la columna donde figura el saldo de cada cuenta. La primera, por ejemplo, caja. Tenemos el saldo mayor está en el debe. Por lo tanto, la diferencia tendría que estar en esa misma columna. ¿Ya? Este saldo deudor es como si fuese de igual forma el debe. ¿Ya? Es prácticamente lo mismo. Entonces, la diferencia tiene que seguir ahí. De igual forma, caja moneda extranjera, como no tiene con qué sacar diferencia, es decir, no ha tenido movimiento, entonces va a pasar con el mismo monto. ¿Ya? No cometan el error de trasladar ese saldo aquí al acreedor. Porque ¿qué es lo que están haciendo? Es como si ustedes aquí estuviesen creando una caja moneda extranjera con un valor inicial de 7.040 y luego tienen un saldo de 7.040. Entonces en moneda extranjera ya no tendrían nada porque están mostrando que de alguna manera ese dinero ya salió, ¿no? Eso es lo que estarían mostrando acá. Debe y haber quedaría en cero, ¿no? Sin embargo, no es el caso. Entonces está mal apropiado. Tendría que pasar a la misma columna, ¿ya? Para cada una de las cuentas. Y esto es lo que nosotros vamos a conocer como balance de comprobación de sumas y saldos. Y esta sí va a tener la familiaridad con la que estamos trabajando aquí, el libro diario con estos totales, ¿ya? Estos mismos totales se van a reflejar aquí, porque justamente son la suma de todo el debe y son la suma de todo el haber. Y aquí ya me va a mostrar el saldo real de cada cuenta. Entonces, aquí sí voy a tener una diferencia de lo que había inicialmente y de lo que hay ahora, ¿no? Esa va a ser la diferencia que nosotros vamos a encontrar. ¿Por qué? Justamente vamos a mostrar saldos reales que tiene la empresa a cierto periodo o a cierta fecha determinada. Con eso cumpliríamos con lo que viene a ser el balance de comprobación de sumas y saldos, ¿ya? Posterior a ello me dice Dicen, que van a ver, ¿sí? perdón, una consulta ahí. No sé si puedes retornar al otro plano que estaba mostrándonos. Aquí, No, no, exacto ahí. ¿En qué caso, digamos, tendría que figurar algún monto en acreedor? Por ejemplo, en caja nacional, digamos, ¿no? O caja de moneda nacional. ya. Aquí, para que quede ¿Cuándo claro, tendría que demostrarse? ya. Aquí vamos a terminar de pasar estas cuentas para que veamos eso, ¿ya? Vamos a trasladar esas cuentas que nos faltaban del pasivo, esas de acá. Estas que están figurando en el haber. Esas de igual forma tendrían que figurar acá. Ahí. Esta la vamos a mantener con 3.500 como está el asiento inicial, ¿ya? No lo vamos a hacer muy largo. Vamos a decir aquí totales. Que me sume todo el debe, que me sume todo eso de acá. Aquí, por ejemplo, miren, justamente tenemos las mismas sumas iniciales que tenemos en nuestro primer asiento contable, ¿cierto? Si nosotros vamos añadiendo estas otras cuentas, es lo que justamente usted consultaba, por qué va incrementando mi libro diario, ¿cierto? Nosotros incrementaríamos estas dos cuentas aquí. Vamos incrementando
y vamos a añadir esas dos cuentas. ¿Cuánto se ocupó acá? 870 y 130. 870 y 130. ¿Ya? Y se vio afectada la cuenta a caja por un valor de 1000 bolivianos. Entonces aquí se van a ver reflejados 1000 bolivianos, ¿no? Bien. Como puede ver, miren, tenemos justamente la suma y el saldo. Aquí vamos a decir que corresponde 3500 menos los 1000 que se gastó, ¿no? Y vamos a tener las sumas correspondientes de cada uno, ¿no? Aquí hay una, a ver, una 137.000. Licenciado, perdón. En esto por ejemplo, material de escritorio, ¿no tendría que ir en el haber, perdón, en vez de en el debe? Porque es un gasto, no es una... Cuentas Los de gasto, 870. cuentas de ingreso disminuyen en el debe, ingreso, ingreso y incrementan en el haber. Cuentas de gasto incrementan gastos o egresos, ¿ya? Incrementan en el debe, gastos disminuyen en el debe. Esa es la figura. Entonces, aquí usted me dice, gastos debería de ir en el haber, ¿cierto? Pero me dice que Eh, los gastos se incrementan en el debe. ¿Cómo sabemos si están incrementando? Pues justamente cuando nosotros hagamos la operación contable, vamos a requerir utilizar una cuenta familiarizada con la operación que estamos haciendo. Y en este caso vendría a ser material de escritorio, que eso es lo que estamos comprando, ¿no es cierto? Entonces, tenemos que hacer que ingrese el material de escritorio. Por eso es que al decir ingrese, está incrementando el material de escritorio. Es decir, que estamos incrementando la cuenta gasto. Y tiene que disminuir de alguna forma otra cuenta, porque tenemos que igualar el debe y el haber. Y para poder igualarlo, para comprar el material, ¿qué necesitamos? Gastar dinero, ¿cierto? ¿De dónde va a salir el dinero entonces? De caja. Entonces, de aquí de caja van a salir los 1000 bolivianos, ¿ya? Eso vendría a registrarse acá. Y aquí se va a pasar en la misma columna, ¿ya? Del debe. Obviamente, esto es un gasto. Cuando nosotros vayamos avanzando un poco más en estos registros contables y en los ejercicios que vayamos haciendo, aquí en este ciclo contable, por ejemplo, nos dice que tenemos que realizar ajustes correspondientes que se van a tener que realizar y de ello determinar un balance de comprobación ajustado para llevarlo a los estados financieros. ¿Y eso a qué nos va a llevar? A que nosotros esta hoja de trabajo como tal vamos a tener que seguir haciendo que crezca. Y nosotros aquí, por ejemplo, vamos a tener una columna, ¿ya? Donde esta va a estar con saldos ceros y simplemente se van a reflejar los ajustes. Por ejemplo, aquí, si nosotros a simple vista vemos qué cuentas de ajustes tendríamos, por ejemplo, esta de acá, moneda extranjera. Esa vamos a reflejar nosotros un ajuste por ya sea por el incremento o decremento por el tipo de cambio que tiene la moneda, ¿no? Es decir, a esta fecha son 1008 dólares, creo que era lo que teníamos, ¿no es cierto? Ahora, ¿cuánto es si lo convertimos al tipo de cambio 8, por ejemplo?
ya no tendríamos $1000, tendríamos menos, ¿no es cierto? O tal vez si los tenemos en dólares, ya no es la misma cotización en bolivianos. Entonces eso nos va a afectar, ya sea de forma positiva o negativa. Una vez tengamos los ajustes, ya nosotros vamos a pasar a seguir haciendo que crezca esta planilla y vamos a Ya, tener, ¿sí? dicen, perdón, aquí en comprobación de sumas y saldos, ¿no tiene que cuadrar exactamente los totales? Sí, aquí no me cuadra por 1000 bolivianos porque me falta la cuenta de estado de resultado, ¿no? Que eso justamente aquí es los 1000 bolivianos, que son estos de acá. Hay una cuentita aquí, es que como lo estoy haciendo el ejercicio simplemente con los datos que tenemos acá y vamos añadiendo, no estoy traspasando, si ustedes revisan todas las cuentas del libro mayor, porque yo lo que tendría que hacer aquí, llevar todas las cuentas del libro mayor a esto de acá, ¿no? Pero no lo tengo todo registrado. Tendríamos que registrar una por una para pasar ya este saldo de acá, esto de acá. La suma del Ah, debe y el haber de cada cuenta es lo que tengo que llevar aquí, a esto de acá. claro. En síntesis, perdón, licenciado, ¿Sí? en la comprobación de sumas y saldos, no es, cuando se lleva todos los registros del libro mayor, recién es donde cuadran las cuentas. Mientras no se tenga bien registrado, o puede haber este tipo de falencias, como estamos viendo, que en la suma de saldos me sale uno 165 y el otro 163. Correcto. Ahora, van a haber ocasiones en que de alguna manera nosotros, por ejemplo, hacemos el registro contable, nos iguala el debe y el haber, pero al momento de pasar los saldos de aquí del libro diario y llevarlos aquí al libro mayor, comete un error, ahí es donde voy a ver reflejado justamente ese movimiento, ¿no? Por ejemplo, aquí, voy a decir que no me ingresé, el gasto no fue 1000, simplemente fue 100 bolivianos. Entonces ahí, por ejemplo, voy a tener que hacer un ajuste porque hay un error de 100 bolivianos. Yo al momento aquí, por ejemplo, de pasar el saldo, voy a decir aquí tengo la suma del debe 8500 y el haber 600 bolivianos. Entonces, eso voy a reflejar acá, ¿no? 8500 y aquí simplemente 600. Entonces, aquí al momento de obtener las sumas, yo me voy a dar cuenta de qué, de que hay un error. La suma del debe me dice que son 170 y aquí 165. Pero ¿por qué si aquí en mi libro diario me está dando la suma igual? Ah, empiezo a revisar y justamente fue por concepto de que yo no registré bien esto de acá. No eran 100, eran 1000, ¿no es cierto? Entonces, ahí justamente es donde va a entrar en función esto de acá. Como su nombre lo señala, balance de comprobación de sumas y saldos. Esto me va a permitir a mí obtener los saldos reales de cada cuenta, saber cuál es el movimiento que ha tenido la cuenta y cuál es el saldo que está mostrando a la fecha, ¿ya? Y posterior a ello, ya vamos a ir trabajando las siguientes columnas que simplemente son ya para ir determinando los estados financieros. Y con eso terminaría el ciclo contable. Muchas gracias. Caterine, Licen, tenía una consulta como ¿hasta qué horas es que vamos a pasar las clases? Es que tengo otra actividad que hacer. sí, ya estamos Ay, ay, terminando ay. justamente, ¿ya? Ahora, quienes quieran retirarse no hay problema, pueden hacerlo. Me mandan su nombre igual al WhatsApp, al grupo y lo tomamos la asistencia, ¿ya? Hay ocasiones en las que sí nos va a tomar un poquito más de tiempo por el mismo hecho de ir explicando cada ejercicio, cada concepto que vayamos haciendo, ¿ya? Así que si tal vez le incomoda a algunos que nos alarguemos un poco, me lo hacen saber, ¿ya? Pero si los demás no tienen problemas, siempre vamos a tener unos 5 o 10 minutos tal vez extras, ¿ya? Así que tampoco se vayan a molestar por eso, ¿ya?
Está bien, Lisa, no hay problema. Por hoy vamos a quedar aquí entonces, ¿ya? ¿Alguna duda que tengan tal vez antes de cerrar? Y licenciado, Licenciado, buenas noches. Adelante. Creo que no Licenciado, buenas dicen. noches. Eh, eh, me- yo tenía entendido de que cuando me inscribí al instituto nos dijeron que era de 7 a 9 y siempre hemos tenido ese horario. Claro, en algún momento también para mí no hay problema, pero generalmente con la hora en mi casa me paran diciendo, ya es 9, ya es 9. No es que, Claro. que No, la no, moleste. no, entiendo eso. Ese es el problema. Por eso también le digo, si hay alguna actividad extra que tengan que hacer, pueden retirarse del aula, me mandan su nombre para ponerle la asistencia y de igual forma el video está colgado en la plataforma y ahí lo pueden Muchas terminar gracias. de ver, ¿ya? Ya. Si han podido revisar Eh, la plataforma, ya están subidas todas las clases ahí, ¿ya? Hasta la clase anterior y en un momento voy a subir la clase de hoy. Ya Esto están, lo va a subir hoy porque me atrasé un poquito. Le dicen, quiero volver a verlo. claro, aquí, como les digo, ya están, mire, si ustedes revisan, aquí en la parte de documentos de presentación mire, la clase del 3 del 5 del 7, Ya, está bien, dice. ¿ya? Muy bien, quedamos hasta aquí entonces. Hoy día tomo asistencia y se pueden ir retirando, ¿ya? Su licenciado, compañero, una pregunta antes de que continúen. diga, Este, usted quedó que va a ser una clase más práctica que teórica, ¿no? sí, A correcto. lo que yo me veía, o será, bueno, para mi entender sería un poco más mejor, y viéndolo por paso. Por decirle ejemplo, la primera vez que nos enseñó a hacer un balance diario, entonces yo creí que, por ende, mayormente las clases como son prácticas, tendrían que habernos dado una práctica de cómo, de hacer por decirlo, unos 3 a 5 balances diarios. La siguiente nos está enseñando a cómo hacer los asientos, digo, los análisis inicial fue primero, después los asientos diarios. Entonces yo por ende también pensaba de que lo mismo iba a ser haciéndonos aumentar unos 4 a 5 ejercicios de la misma manera, haciendo los balances inicial y después aumentándole los asientos diarios y así sucesivamente, porque de esa forma se entendería un poco mejor todo lo que está explicando, este, más que todo haciendo la práctica. Y mientras vamos sumando todo lo que va diciendo, en cada práctica para mí sería un poco más que todo, a mi entender, y para mí es más fácil entenderlo haciendo todo en práctica. De, La Sí, ese palabra sería. ingeniero, perdón. adelante. Bueno, primeramente agradecerle, licenciado, por el tiempo extra que se toma con nosotros. Para muchos de nosotros es muy favorable. Y lo siguiente, acotando a lo que dice el compañero Ronald, yo creo que, bueno, no sé si es pedirle mucho o tal vez nos puede dar unos ejercicios para que nosotros vayamos plasmando y a la vez practicando, porque eso, desde la práctica, usted sabe que la matemática es igual que el fútbol, si no practicas solamente queda en letras, entonces no sé si es que podría darnos algún tipo de ejercicio o algo para validar todo lo que estamos aprendiendo, licenciado, sea o no sea por nota, que sea más que todo por el interés de cada estudiante, se podría. Claro, a ver, justamente lo que mencionan, yo les pasé inicialmente dos ejercicios. Justamente uno es el que estamos explicando y el otro está pendiente, el ejercicio 2. El ejercicio 2 lo pueden hacer de igual forma, a modo de práctica, porque va a ser la misma estructura. Hacen su balance inicial y su libro diario, ¿ya? Porque esos ejercicios los tienen ustedes. Si no me equivoco, los he pasado y es este de acá, el segundo. Este de acá. Lo tienen en el grupo de WhatsApp, el ejemplo 2, ¿no? Sí, Que es, está, está, listo. que Está, es, yo ya sí, lo hice, pero ¿ya? Entonces, este segundo ejercicio lo pueden hacer a modo de práctica. Y sí, en las clases siguientes vamos a ir, yo les voy a ir dando más ejercicios, ¿ya? Pero no les he pasado 2, 3, 4 ejercicios porque justamente hay personas que están empezando con la contabilidad. Entonces, por eso que estoy yendo paso por paso explicando
a detalle, tal vez de algunas cosas, o haciendo énfasis tal vez en algo más, para que todos llevemos el mismo hilo. Porque entiendo que hay personas que saben de contabilidad, entonces ellos esperan que se realice ya los registros, pero no. Hay otros que recién están empezando, es por eso que no les he dado más prácticos. Les he pasado estos dos, que uno, como le digo, es el que ya hemos terminado prácticamente de resolver al haber hecho el balance inicial, el registro diario, ¿ya? Y los mayores que tendríamos que hacerlo en cualquiera de estos dos formatos, ¿ya? Ya sea este a detalle o el mayor en T, y con eso terminaría el ejercicio, ¿ya? Entonces tienen ahí uno más ustedes para hacerlo. Voy a subir uno, ya que va a ser ya para parte práctica o parte de práctico, ya para que lo puedan presentar. Pero, como les digo, yo estaba haciendo énfasis en algo tal vez que se pueda, todos podamos comprender y no tengan ningún problema, ya. Pero si requieren de igual forma que les dé más ejercicios, terminando la clase de hoy, les voy a proporcionar en formato de imagen, voy a hacer un documento de Word, unos 2 o 4 ejercicios más para que vayan haciendo. ¿Les parece? Muchas gracias, Está bien. licenciado. Perfecto, licenciado. Mejor. Muy bien. ¿Algo más que quieran Oh, comentar? ¿Algo más que quieran? Muy bien. Creo que no hay nada más por hoy. Listen, Ya. disculpe, Sí, lo ejercicio avanzado de hoy día, ¿será que lo podría subir igual para una guía? ya. A ver, para que luego no me olvide. Repito. Es de contaduría general, ¿no? Ya está guardado, como ven, hasta la fecha. Momento. Ese es del 10. Ya. Ahí lo tienen lo que hemos hecho aquí en el Excel, ¿ya? Así que ahí lo van a poder revisar. Gracias. Muy bien. Por hoy Tengo quedaremos aquí. otra consulta. Sí, ¿Se puede utilizar hojas de contabilidad o no se puede utilizar hojas de contabilidad hojas para el serias. registro de asientos diarios? ¿A qué se refiere a los comprobantes? Sí, ahí en las librerías se venden hojas de contabilidad para el registro de Ah, ya. libros diarios. Sí, sí. Si ustedes gustan comprarse, no hay problema si lo van a hacer de forma manual. Habíamos indicado desde la primera clase, ¿ya? Yo anteriormente creo que la misma plantilla que les he pasado en este momento se la pasé en digital, si no recuerdo mal. Donde está, aquí está, ¿no? El libro diario y mayor. Entonces, Dice, no se lo escucha. pueden... No se le escucha. Sí. Hola, hola. Ahora sí. Les decía, independientemente si quieren comprar esos libros, pueden hacerlo o imprimirlos los que tienen. Estos formatos que les he pasado, ustedes pueden simplemente borrar todo, ¿cierto? O crear una nueva hoja, imprimirlos y hacerlos anillar o hacer- simplemente engramparlos, tal vez, ¿no? O manejarlos con empaco. Entonces, como ustedes vean conveniente. La cuestión es que ustedes puedan tener a modo de consulta todas las operaciones, ejercicios que vayamos haciendo, ¿ya? Porque el fin es eso, ¿no? De que ustedes tengan consultas donde puedan buscar y ver una operación que se haya realizado. Aquí, por ejemplo, las operaciones de un ejercicio un poquito más largo, ¿ya? Vamos a ver la posibilidad si se puede hacer en este sistema contable. Y este sistema, nosotros, por ejemplo, podemos exportarlo esto en un documento PDF, ¿ya? Y de esta manera poder tenerlo de igual forma como consulta. Porque aquí el sistema nos va a arrojar, miren, la información de nuestro balance al momento, ¿ya? Ahí tenemos el balance general, ¿no? Entonces, esto lo voy a poder tener yo, mi libro diario, mi libro mayor, mi balance de sumas y saldos, ¿no? Y los estados financieros. Entonces, al finalizar tal vez el módulo, la materia, podemos tener un archivo así todos, donde tenga yo las consultas ahí de toda
una operación contable, ¿no?, de una empresa con unas 30, 40 operaciones para que nosotros vayamos justamente analizando qué es lo que hicimos y cómo se lo hizo, ¿ya? Esa es la idea para que justamente ustedes puedan tener a modo de consulta y les sirva para la siguiente materia de contabilidad 2 y las otras que tengan por, por venir, ¿no? Y aquí miren, así tendrían los documentos ustedes para imprimirlo o tenerlo en digital, ¿ya? Lo mismo podríamos hacerlo aquí en Excel, simplemente que en Excel es un poquito más complejo por el hecho de que tenemos que ir aplicando fórmulas y demás para que todos estos saldos nos vaya mostrando, ¿no?, de manera correcta. Muy bien. ¿Algo más tal vez que quieran consultar? Creo que no, Licen, ya me lista. Muy bien. Por hoy quedaremos acá entonces.